Bueno, pues muchas gracias. Gracias por quedaros hasta el final. Gracias por no dormiros después de la maravillosa comida que hemos tenido. Como ya os han dicho, vamos a hablar de Continuous Delivery. Antes de eso, pues quiero daros un poquito de introducción para que sepáis quién soy. Soy esa persona de allí. Eso pasa cuando no hay humedad y mi pelo no decide que tiene que parecer el de un león. Me llamo María Gómez, soy de Madrid, aunque llevo 10 años, el mes pasado hice 10 años que me fui de España. He trabajado en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Ecuador y ahora llevo un año de vuelta en Barcelona. O sea que he tenido un privilegio muy grande, he sido muy privilegiada, que empecé a trabajar en ThoughtWorks, que es la compañía la empresa en la que sigo estando, hace 6 años, y como parte de la aventura que es trabajar en ThoughtWorks, he podido visitar y trabajar en estos 4 países, porque ahora mismo estoy trabajando en Barcelona. En España estoy como Market Tech Principal, que es más o menos como directora o líder técnica de ThoughtWorks en España, y mis días o mis semanas se dividen en pasar el tiempo con clientes en proyectos, ayudándoles a definir su estrategia tecnológica y a ayudarles también a implementarla, que como desarrolladora y como informática que soy, me sigue gustando mucho programar y sigo programando casi todos los días, es parte de mi trabajo. Y otras cosas que hago también son apoyar el crecimiento de ThoughtWorks en España y apoyar a la gente que contratamos y que empiezan su carrera en ThoughtWorks. Y si queréis saber más, os cuento más luego, pero vamos a lo que me venía a hablar. Vamos a hablar de mi libro, Continuous Delivery. ¿Cuánta gente trabaja en un sitio donde hacen o siguen las prácticas de Continuous Delivery? Okay, muy poquita gente, vale. Pues muy bien, porque entonces aprenderéis algo, o espero. ¿Cuánta gente conoce o sabe o practica metodologías Agile? Unos cuantos más, ok. Pues para los que no lo sepáis y para los que sepáis también, Continuous Delivery es, digamos que, en cierto modo, una evolución de las prácticas de la metodología ágil, ¿vale? Entonces, antes de que empecemos a definir Continuous Delivery, vamos a recordar un poco lo que es ágil. Entonces, en el 2001, un grupo de hombres blancos se juntaron en Colorado y, debo decir también, anglófonos, porque todos eran o estadounidenses o ingleses o australianos, se juntaron en Colorado, en un resort, y bueno, se pusieron a pensar y empezaron a ver cómo la industria del software y la manera en la que se desarrollaban y se manejaban proyectos, pues no les parecía bien y pensaron que había una forma mejor de hacerlo. Y en aquel momento, y hasta hace poco y todavía se sigue, los desarrollos de software tradicionales digamos que seguían el modelo en cascada, que era que se pasaban meses definiendo requerimientos, luego se cerraban esos requerimientos, se pasaban meses desarrollando esos requerimientos, implantándolos, y después había otros meses de test, y luego, si todo salía bien, se subía a producción, que obviamente pues, la mayoría de las veces no salía bien, así que habían que empezar desde el principio. Entonces había mucho gasto, y mucho tiempo perdido, ¿no? Y bueno, pues esta gente pensó que había una manera mejor de hacerlo, entonces crearon este manifiesto y lo firmaron. El manifiesto habla de cómo pues, los individuos y las interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas, que el software funcionando es más importante que una documentación extensiva. Me vais a perdonar que he traducido esto muy mal. Pero bueno, digamos que la parte de la izquierda es más importante que la de la derecha. Eso no significa que la de la derecha no sea importante, simplemente que la de la izquierda lo es más, ¿vale? Entonces, lo importante o el concepto importante para nosotros, para esta charla, es el que el software funcionando es lo más importante, mucho más importante que tengamos documentación.
Si el software no funciona, da igual que tengamos un manual, porque el manual no nos va a ayudar de nada, ¿vale? Y también sacaron, digamos que, ciertos principios, ¿vale? Hay muchos más, pero el que digamos que de alguna manera empezó a hablar del concepto de la entrega continua o del continuous delivery es este, ¿vale? Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor, ¿vale? Y eso es súper importante, ¿no? Que queremos que el cliente, el usuario final, tenga el sistema, el software, la aplicación, lo que sea, lo antes posible y que le esté dando valor y que vayamos añadiéndole valor de manera iterativa y continua, ¿vale? Muchas empresas desde entonces están o han ido implementando diferentes sabores o diferentes modelos o diferentes versiones de las metodologías ágiles, porque al final lo llamamos metodología, pero realmente no es una metodología, es una serie de prácticas y una serie de principios. Entonces, cada uno los puede, digamos, que adaptar a sus necesidades, ¿vale? En casi todas las empresas acabamos casi todas las empresas acabamos con una situación como esta, ¿vale? Tenemos el cliente, esa es la persona o la entidad que nos da los requerimientos, es como el product owner del producto y demás. Y tenemos un equipo ágil, ¿vale? Y este equipo ágil coge esos requerimientos y empieza a crear iteraciones, ¿vale? Empiezas a crear iteraciones sobre ellos, los analizas, los diseñas, los desarrollas, y los pruebas, realizas pruebas unitarias y demás. Y llega un momento en el que estás dispuesto, en el que estás listo para subir esos cambios o esa funcionalidad a producción, ¿vale? O ese sistema. Y entonces llegamos a lo que se llama la última milla, ¿no? Que son todos estos procesos que tienen que pasar para que ese software suba a producción, ¿vale? Y en algunos sitios tienes un departamento de QA, validación, testeo, como sea, que son esta gente que digamos que este departamento que tiene que santificar la release, ¿vale? Que tiene que decir, pues esto se puede salir porque tengo todos estos, he pasado todos estos ítems, todos estos checklists que tengo de cosas que tengo que mirar, que si tienes este informe, que si tienes la documentación aquí, que si tienes estas pruebas pasadas, bla, 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 las tengo que validar y si las valido y me parece bien, y también a lo mismo hago test manuales, entonces lo podemos pasar al siguiente paso, que es el despliegue. Y el despliegue hay veces que el equipo de desarrollo no lo hace tampoco. El equipo de desarrollo lanza el software al otro lado de la valla y hay un equipo de infraestructura que despliega ese software y que lo mantiene en producción, ¿vale? Entonces, ¿es esto ágil? Pues no es muy ágil, ¿no? O sea, la agilidad la tienes ahí. Ese equipo de ahí puede ser súper eficiente, puede ser que hayan reducido todo el gasto del mundo, puede ser que tengan unos procesos muy optimizados, que hagan iteraciones, que sepan responder al feedback súper pronto, pero igualmente se encuentran con este cuello de botella cada vez que quieren subir algo a producción. Entonces, mientras que esto pues, es mejor que un modelo waterfall, no es tampoco súper ágil, o la agilidad está solo en lo que se llaman silos, ¿vale? La agilidad está solo en esa franja de ahí, no está en todo lo demás, ¿vale? Entonces, un poco continuous delivery, o el concepto de entrega continua, habla más de cómo, en vez de crear estos teams, estos equipos ágiles, creamos estos equipos de entrega, de delivery, ¿vale? Que digamos que empiezan a tener todas esas responsabilidades que se dejaban para el final, embebidas dentro de la iteración o dentro del sprint, o como quieras llamarlo, ¿vale? Entonces, reduces el tiempo que tardas en sacar funcionalidades a producción, porque estás haciendo todo eso más bien en paralelo, más que de manera secuencial, ¿vale? Y así es cuando puedes conseguir el flujo constante de funcionalidades
en producción. Bueno, si miramos la definición del libro, porque hay un libro que no sé, ¿cuánta gente conoce el libro de Continuous Delivery? Pues nadie. Pues hay un libro, se llama Continuous Delivery. También hay una página web que te cuenta un poco más o menos, obviamente de manera más esquemática lo que dice el libro. Este libro se escribió en el 2010, o sea que tampoco es algo súper nuevo, pero se escribió en el 2010. Jeff Humble, que no lo podéis ver ahí, pero en la diapositiva lo vais a ver. Cuando pasemos la presentación lo vais a ver. Jeff Humble es, digamos, que la persona la culpable de que el término Continuous Delivery se conozca tanto, ¿vale? Y también es el que mantiene y es el dueño del dominio continuousdelivery.com. Él define Continuous Delivery como la habilidad de liberar cambios de todo tipo, incluyendo funcionalidades nuevas, cambios de configuración, bugs, fixes y experimentos en producción o en las manos del usuario final de manera segura, rápida y sostenible. Cuando dice en producción o en las manos del usuario final, eso significa porque puede ser que sea el típico desarrollo de una aplicación web, de que producción es pues, el ambiente de producción, ¿no? Tienes unos servidores donde esa aplicación web corre y eso es tu producción para ti. Pero si, por ejemplo, estás en un proyecto con hardware en el que tienes que embeber un software, un sistema en una placa, producción para ti es la placa con el software ahí funcionando, ¿no? Entonces, depende un poco de lo que tú entiendas por producción. Por eso hace esa distinción ahí. Y bueno, lo importante es que queremos un proceso en que nos dé la confianza y que nos proporcione la rapidez para poder entregar valor o dar valor al usuario de una manera iterativa y de una manera también continua, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué queremos hacer Continuous Delivery? Porque Continuous Delivery, implementar este tipo de prácticas no va a ser fácil. Voy a contar ahora los principios, pero no va a ser fácil, ¿vale? No es una cosa que digas mágicamente me he leído el libro y voy a poder hacer estas cosas. No, es una cosa que cuesta, ¿no? Pero te da ciertos beneficios. Te hace que las releases, que los lanzamientos de funcionalidades sean menos arriesgados, te va a ahorrar en tiempo y en dinero, probablemente, porque si haces... bueno, una de las cosas en las que se basa, que lo hablaremos ahora, es en que las funcionalidades que despliegas sean más pequeñas, ¿no? Entonces, si lo que despliegas es más pequeño, va a ser menos arriesgado. Si encima le añades test y todas las cosas que van con esto, pues vas a encima reducir los riesgos, vas a detectar errores mucho antes, con lo cual también vas a ahorrar en dinero. Vas a crear productos de mayor calidad, mejores en general, y también vas a tener equipos que se van a sentir más contentos y más independientes, ¿no? Más autónomos o más empoderados, como decíamos esta mañana. El time to market probablemente también reducirá por lo mismo, porque estás, digamos que optimizando el proceso entero y no solo una de las partes del proceso. Así que voy a beber un poco de agua, ahora que nos han puesto aquí tanto. Así que bueno, pues digamos que como con todo hay ciertos principios que se tienen que seguir, ¿vale? O que se deberían seguir, o que nos ayudan a definir qué significa Continuous Delivery, porque puede ser algo un poco bastante complejo. Uno de los más fáciles es... Hay muchas veces que en los equipos no tenemos las mismas expectativas, no todos los miembros del equipo tienen la misma o no tienen, digamos que la misma percepción de una cosa, ¿vale? Entonces, en este caso es súper importante que como equipo, y como equipo se refiere todos los que están involucrados en
en el proyecto de software, product owners o gente de negocio, clientes, desarrolladores, gente de calidad, bla, 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 que sepan, que estén de acuerdo en ciertas cosas. Y una de estas cosas súper importantes es la definición de hecho. ¿Qué significa hecho? ¿Vale? Y una tarea, una historia de usuario, una épica, una funcionalidad, como quieras llamarlo, la considera hecha cuando está en producción. No está hecha cuando el desarrollador ha terminado la implementación. No está hecha cuando el equipo de QA la ha validado. Está hecha cuando está en producción. Tú has podido pasar por todas estas fases y el despliegue puede fallar. Entonces esa funcionalidad no está hecha porque no está en producción. Así que eso es súper importante. Y parece sencillo, pero no lo es. Un poco entender y llegar a esa conclusión requiere cierto esfuerzo. ¿Vale? Como he mencionado antes, es importante que reduzcamos lo que vayamos a liberar, lo que vayamos a subir a producción. ¿Vale? Que esas funcionalidades sean lo más pequeñas posibles. Porque al ser lo más pequeñas posibles nos van a proporcionar la habilidad de poder subir a producción más frecuentemente. ¿Vale? Si tenemos una funcionalidad que es así de grande y la podemos, como si pudiesen medir las funcionalidades en espacio entre manos, pero bueno, y la pudieses dividir en 3 partes, en 3 funcionalidades más pequeñas, independientes y que den valor al usuario final, pues ¿por qué no lo hacemos? Pues si lo hacemos así, vamos a tardar menos tiempo en terminar una de estas funcionalidades y la vamos a poder subir a producción, vamos a poder ponerla en las manos del usuario final, vamos a poder recibir feedback de ese usuario, nos va a permitir entender ese feedback y a lo mejor tenemos que modificar las otras 2 funcionalidades que están siendo implementadas o, ¿sabes? Nos va a permitir ahorrar tiempo. Si esperamos a tener la funcionalidad, la mega funcionalidad completa y la desplegamos toda entera, o la liberamos entera, puede ser que nos demos cuenta de que el usuario final a lo mejor no la quiere así, que hemos malentendido sus requerimientos o que hay fallos, y no nos hemos dado cuenta de esos fallos y tenemos que volver hasta el principio o tenemos que hacer un ejercicio mucho más lento y tedioso para encontrar dónde está ese error, ¿no? El scope o el alcance de lo que hemos subido a producción es mucho más grande, con lo cual encontrar la causa de un error evidentemente va a ser más complejo cuando tenemos algo que es así a cuando tenemos algo que es así. Es importante que sepamos que la calidad o que tomemos a la calidad como que la tomemos en serio, ¿no? Es un ciudadano de primera clase, que es lo que se dice mucho en inglés, es a first class citizen. La calidad no es algo que se prueba al final, la calidad es algo que tiene que estar desde el principio, desde que definimos los requerimientos de una funcionalidad, tenemos que saber cómo vamos a validarla y qué tipo de pruebas o de test nos van a dar la confianza para decir esto puede salir a producción, ¿vale? Y bueno, pues hay diferentes maneras, aquí es cuando empezamos a entrar en crear una pipeline que nos va a empezar a correr diferentes tipos de test y que nos va a empezar a dar esa confianza. Pero la pipeline se debería crear desde el principio, que empiezas una funcionalidad, los tests los deberías crear desde el principio. Y si somos súper puristas, deberíamos incluso hacer test-driven development, con lo cual escribiríamos los tests al principio. Lo primero que escribiríamos, incluso antes de escribir cualquier código de implementación. Quedan un par más. El otro principio en el que se basa es en el de que las máquinas son mejores que nosotros a realizar tareas repetitivas. Que me imagino que no creo que haya nadie aquí que pueda discutir eso, ¿no? Si tenemos una suite de test manuales, todos los test manuales van a ser el tiempo de la persona o de las personas que se dedican a ejecutar y hacer todos estos test manuales
va a estar mucho mejor, lo puedes usar mucho mejor si lo dedicas a cualquier otra cosa y si les das esos tests a una máquina y que los ejecute esa máquina, ¿vale? Entonces, la automatización de tareas, sobre todo tareas repetitivas, eso, es uno de los principios de Continuous Delivery porque te ayuda a aprovechar los recursos físicos que tienes, los computadores y la potencia y la capacidad de computación que tienen, y te ayuda también a aprovechar a la gente, a las personas que ahora están libradas de ese trabajo, para que piensen en los desafíos del negocio, en cómo solventar otros problemas. Un ejemplo, bueno, ya lo he mencionado, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro es los equipos de QA o los equipos de testers manuales y bueno, la función que hacen. Todos esos, o casi todos esos tests se podrían automatizar. Hay muy pocos casos en los que un test es mejor hacerlo a mano que escribir un test automático. Y eso no significa que tengas que todos esos QAs vayan a ir a la calle. Eso significa que toda esa gente puede estar pensando en otras muchas cosas. Normalmente la gente que trabaja como QAs y la gente que lleva tiempo con eso son unas personas súper conocedoras del dominio, con lo cual pueden ayudar mucho a definir cuáles futuras funcionalidades, ayudar con análisis y demás. O sea que no significa que esos puestos tengan que desaparecer, pero significa que puedes digamos que cambiar un poco la dirección y el uso del tiempo de esas personas. ¿Vale? Y una de las cosas más difíciles es que Continuous Delivery no es algo que lo hagas una vez y digas, tengo mi pipeline y ya está, me olvido. Se basa mucho en el aprendizaje continuo, en el que vas aprendiendo cosas y esas cosas las vas adaptando a tu software y a la manera en la que lo construyes y lo liberas, ¿vale? Y hablamos de arquitecturas evolutivas, por ejemplo, o sea, cuando empiezas con un proyecto, pues tienes ciertos requerimientos, sabes ciertas cosas, empiezas a tomar ciertas decisiones técnicas sobre qué tipo de arquitectura vas a usar, qué tipo de base de datos, por ejemplo, pero a medida que vas avanzando en el proyecto, nuevos requerimientos van a venir o vas a empezar a conocer o aprender cosas nuevas que te van a decir que, bueno, que la arquitectura que tenías definida al principio lo mismo tiene que cambiar, ¿vale? Entonces, es importante que construyamos sistemas que nos den esa flexibilidad, en la que podamos modificar o evolucionar nuestra arquitectura. Y lo mismo pasa con los procesos. Si tenemos ciertas pipelines o ciertas pipelines de despliegue o ciertas pipelines de continuous integration, esas van a ser válidas por cierto tiempo, pero tenemos que adaptarlas a los nuevos requerimientos. Puede ser que al principio no sepamos muy bien cuáles van a ser nuestros requerimientos de seguridad, aunque bueno, es algo que no debería ser, pero a medida que vamos aprendiendo esos requerimientos de seguridad, a lo mejor empezamos a incluir test o pruebas de seguridad en la pipeline, que era algo que no teníamos antes, ¿vale? Entonces es importante que sepamos y que nos hagamos a la idea de que Continuous Delivery viene con Continuous Improvement o con mejora continua, que es un proceso que nunca se acaba. Importante también es el principio de la responsabilidad compartida entre todo el equipo, ¿vale? Y hablábamos al principio de crear delivery teams, y esos delivery teams son en cierto modo cross-funcionales, ¿vale? Entonces, no significa que idealmente quieres que un equipo se encargue de un producto y que ese equipo tenga gente de varias disciplinas, ¿no? Que tengas desarrolladores, que tengas analistas de negocio, que tengas QAs, que tengas gente que te ayude con infraestructura, que tengas diseñadores, ¿vale? Un poco multidisciplinar. Ese es el mundo ideal. Hay veces que no se puede ser así, pero sí que es importante que, aunque no estén, digamos, que sentados en el mismo sitio, que la comunicación sea una comunicación fluida entre todos estos grupos y que se entienda que
un problema no es el problema de otro. Un problema con ese producto es un problema de todos. Y bueno, y mientras cada uno de los miembros del equipo puede ser responsable de una cosa diferente, por ejemplo, un desarrollador o una desarrolladora es responsable de la calidad del código y de las pruebas que ha escrito para garantizar esa calidad, ¿vale? Mientras que alguien de infraestructura es responsable de que haya servidores para que ese código pueda, o para que esa aplicación pueda correr efectivamente, de una manera efectiva, ¿vale? Entonces, todos estos grupos o todos estos roles van a tener una responsabilidad diferente, pero en cierto modo comparten la responsabilidad del producto como uno, ¿vale? Y esto beneficia mucho a la creación de esos equipos autónomos que decía antes, que son los que al final, digamos, que consiguen llegar a esta panacea, que es el Continuous Delivery, ¿vale? O a este objetivo final, que es el Continuous Delivery. Y por último, y este es un concepto un poco así raro, bueno, no es raro, pero es un poco interesante de explicar, ¿vale? Habla del principio de desacoplar los conceptos de liberación de funcionalidades y de despliegue de código, ¿vale? O del lanzamiento de funcionalidades, no sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, el release versus deployment. Entonces, las funcionalidades se lanzan y las funcionalidades es una decisión de negocio, ¿vale? Una funcionalidad es una funcionalidad que quieres poner en las manos del usuario, mientras que el código es algo o el despliegue de código debería ser el despliegue o la subida de la última versión estable del código al servidor de producción, ¿vale? Eso significa que en producción tú puedes estar corriendo la última versión estable del código y esta última versión estable del código puede contener, madre mía, todas ponen funcionalidad 1, pero debería ser 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces, el código tiene las 4 funcionalidades, ¿vale? Pero puede ser que solo 2 de ellas estén habilitadas para el uso para que los usuarios finales las usen, ¿vale? Las otras 2 están, digamos que, deshabilitadas. Entonces, el equipo va desarrollando y no tiene ninguna barrera o nada que les pare y que les impida que sigan desarrollando y subiendo código a producción, ¿vale? Mientras que las funcionalidades van a estar apagadas, digamos, o deshabilitadas hasta que el negocio decida que pueden habilitar esas funcionalidades. Pero yo como desarrolladora no he tenido que esperar, no he tenido que crear una rama con la funcionalidad esta porque es que ahora mismo no están listos para ello, no he tenido que comentar el código, no he tenido que hacer nada. Simplemente está ahí, la he deshabilitado, ¿vale? Una manera de hacer esto es usando feature flags. ¿Alguien ha oído de las feature flags? Bueno, las únicas 2 personas que sabían lo que era Continuous Delivery. Ok, que tiene sentido, o sea, que no pasa nada. Pues feature flags básicamente habla de eso, habla de cómo puedes, digamos que, al final es un condicional, ¿vale? Al final dices, si feature 1 está activa, ejecuta este código. Si no, pues no lo ejecutes, no hay más. Y en vez de ser un cambio en código, digamos que la configuración de todas estas features, de todas estas condiciones, está en un archivo de configuración o en algún sitio que está completamente independiente del código, ¿vale? Entonces, como desarrolladora, yo estoy desarrollando la funcionalidad 1, y creo un feature flag, lo pongo que esté deshabilitado, yo sigo desarrollando mi funcionalidad 1, el código va a producción, todos los días, todas las horas, cada 3 días, todas las semanas, como sea, y cuando el product owner o la persona de negocio o el cliente o quien sea decide que esa funcionalidad está lista o están contentos y quieren que la vean los usuarios finales, pues se cambia
la configuración en ese archivo y ya está. Entonces la feature está habilitada. ¿Vale? Así que es una de las maneras en las que puedes desacoplar estos dos conceptos, porque es lo que te va a permitir que puedas reducir puedas reducir el riesgo y el tiempo que pasa entre liberaciones de código o despliegues de código. ¿Vale? Entonces, digamos que estos eran todos principios que los puedes tomar por separado, tú puedes hacer cosas de estas por separado, pero que digamos que son lo que en conjunto describen Continuous Delivery. ¿Vale? Ahora, hay varias, digamos que prácticas que podemos usar para implementar. No sé cuánto tiempo me queda. ¿Media hora? Ok, vale. No. Vale, está bien. No, entonces está perfecto. Media hora no mucho. Bueno, la primera práctica, creo que es la más conocida, es Continuous Integration. ¿Cuánta gente conoce Continuous Integration? Vale, unos cuantos más. Vale, pues Continuous Integration es básicamente igual, continuo es la palabra clave hoy. Básicamente es un flujo en el que se define, en el que digamos que entramos en esta cadencia de que desarrollamos código, lo subimos al repositorio, se ejecutan tests, se despliega en un servidor, se ejecutan más tests y se sacan ciertas métricas y ese feedback se vuelve al desarrollador o la desarrolladora, ¿vale? O al equipo de desarrollo. ¿Vale? Y eso lo que te permite es que tú vayas desarrollando y vayas ganando en confianza en el código que estás implementando. ¿Vale? Y si alguna de estas partes falla, pues el ciclo se rompe y bueno, pues te toca arreglarlo antes de que puedas seguir. ¿Vale? Permite integrar el código fácilmente. Estamos hablando de que en los equipos raramente vas a ser tú la única persona que trabaja en un código, con lo cual lo que quieres es no solo garantizar que tu código, tal y como tú lo estás escribiendo en tu máquina o en tu portátil funciona, sino que también funciona cuando lo integras con el código del resto del equipo. ¿Vale? Requiere que subas código a la rama que estás usando y en la rama que todos deberían usar, branch o master, todos los días, para que puedas garantizar que tu código se integra con el de los demás. Y también requiere que tengas una serie de tests que te garanticen ese resultado, ¿no? Y esa integración. Bueno, pues si sigues eso, vas evidentemente a incrementar la estabilidad del código y la razón por la que he puesto que deberías subir el código solo a una branch, a una rama, es porque al final lo que quieres es, si no estás integrando. Si yo estoy trabajando en mi propia rama y subo el código a la rama principal una vez a la semana, mi feedback loop de Continuous Integration es una semana, no es un día. Yo puedo hacer un commit cada 20 minutos a mi rama, pero hasta que no integro con la rama en la que están todos los demás, no empiezo la fase de integración. ¿Vale? Y todo esto hace pensar como desarrollador. Como desarrolladora a mí me hace pensar en qué es lo más pequeño que puedo poner en un commit para que me valide la integración con el resto. ¿Vale? Entonces empieza a pensar de esta manera. Estos dos informes que he puesto aquí, Puppet Labs es una empresa de infraestructura, de automatización de infraestructura y demás, pero también pues realiza ciertos informes, ciertos white papers. Estos son súper interesantes de leer y te cuenta un poco por qué son importantes estas prácticas y cuál es el estado de la industria en cuanto a ellas. ¿Vale? Así que es gratis, os lo podéis bajar, os lo recomiendo. Y sale todos los años, así que me imagino que en algunos meses saldrá el del 2018. Hay ciertas cosas que deberías, ciertas cosas que no deberías hacer cuando, digamos, que sigues Continuous Integration, cosas como hemos dicho, subir código a la rama de integración o a master o a la que sea,
que integras por varias veces al día, cuantas más mejor. Ser un poco un buen ciudadano, ¿no? Y un buen vecino y bueno, hacer un pre-check antes de que subas el commit. Y eso puede ser tan fácil como que compile el código básico o que las pruebas unitarias funcionen. No tienes que hacer más, ¿vale? Pero simplemente ese chequeo. Porque cuando subes algo y eso algo se rompe, que no pasa nada, como veis ahí, las cosas se rompen y esto simplemente es software, nadie se va a morir, nadie se va a ir a ningún sitio. Es importante que se arregle cuanto antes, pero requiere cierto tiempo, ¿no? Vas a tener que parar, ver por qué ha fallado, arreglarlo, subir otro commit que te va a arreglar ese fallo. Entonces, bueno, pues si te lo puedes ahorrar o si puedes ahorrar todos esos pasos simplemente corriendo las pruebas unitarias, pues ¿por qué no? ¿Vale? Evidentemente, bueno, no evidentemente, pero es importante que intentes o que se intente optimizar o que se intente optimizar los tiempos que se tardan en correr pruebas, por ejemplo, se tardan en desplegar artefactos en otros ambientes y bueno, cosas que puedes hacer también para optimizar esos tiempos es paralelizar test y bueno, también está el concepto de que construyes el artefacto una vez y luego ese artefacto es el que despliegas en todos los ambientes, ¿vale? Entonces yo construyo mi artefacto o el artefacto se construye cuando subo el código, se integra, se corre en test, a lo mejor se corre en test de aceptación también, se genera el artefacto y después despliego ese artefacto en un ambiente, corro otros test, despliego el mismo artefacto en otro ambiente, corro otros test. Cosas que no deberías hacer, no subas algo y te vayas a casa, 5 minutos antes de irte no es el mejor momento para subir código. Bueno, y si lo haces, pues tampoco pasa nada. Lo dicho, si el build o la pipeline está rota, no es el final del mundo, ¿vale? Simplemente es una llamada para que, bueno, pues para que vayas y pienses cómo se puede arreglar. También es una llamada de acción para el resto del equipo, para ayudar a esa persona o esa pareja de personas de desarrolladores o desarrolladoras que ha podido romper el build, ¿no? También es una manera de mejorar la colaboración entre el equipo. Y bueno, impide también o evita que los builds rotos sean una norma y que estén allí y que nadie los haga caso, porque para eso pues no los tengas. Martin Fowler, porque no puede ser una charla técnica sin referirnos a Martin Fowler, y Jeff Humble escribieron un artículo y hablan de la certificación para saber si estás haciendo continuous integration. Que bueno, es un poco un tono medio irónico porque esto fue cuando, bueno, pues hay veces que la gente está un poco obsesionada con tener certificaciones y demás, entonces pues ellos posicionan ahí como en plan, esto es lo que necesitas para certificarte. Y bueno, pues básicamente define el flujo súper sencillo, todos los desarrolladores suben código a la rama en la que se integra todo, todos los días, cada commit lanza la pipeline en la que se prueban varias cosas. Si una de esas cosas falla, la pipeline se para y se debería arreglar en 10 minutos, ¿vale? Hay veces que puedes arreglar en 10 minutos, hay veces que tardas un poco más, pero bueno, esto te da una buena overview de lo que significa este proceso, ¿vale? Pero Continuous Integration no es lo único que tiene Continuous Delivery. Continuous Delivery es un aspecto enorme. Y sí que nos podríamos tirar aquí 3 horas hablando sobre Continuous Delivery y la verdad es que no hace falta que nos estemos aquí 3 horas hablando de esto. Pero bueno, Continuous Integration es solo una pequeña parte, hay otras muchas más piezas que digamos que pueden mejorar o que otras muchas más áreas en las que puedes concentrarte para digamos que subir en madurez, ¿vale? Madurar en cuanto al Continuous Delivery que estás aplicando, ¿vale? Cosas como ambientes y despliegues,
si están automatizados, cómo configurar sus ambientes, puedes crear, los ambientes son repetibles, si tienes que crear un nuevo ambiente de producción lo puedes hacer de una manera rápida, segura y que es igual que el otro ambiente que tenías antes, ¿vale? Cosas como cuál es el proceso de release y cosas como cuáles son los cambios organizativos que tienen que llevar a cabo tu empresa para implementar Continuous Delivery. Porque Continuous Delivery no es algo que solo les importe a los desarrolladores, es algo que les tiene que importar a toda la empresa, ¿vale? Muchas de las cosas de las que habla Continuous Delivery es sobre romper barreras entre departamentos. No puedes romper barreras entre departamentos si no tienes el apoyo de esos departamentos, si no tienes el apoyo de la organización por completo, ¿no? Así que, bueno, no vamos a hablar de eso, pero si queréis, os dejo ahí un enlace a un modelo de madurez que podéis usar para examinar vuestra empresa, para examinar vuestro equipo y que os pueda dar una idea de en qué lugar estáis y cuáles son las acciones que podéis tomar para subir o para crecer en el camino o para avanzar en el camino a Continuous Delivery, ¿vale? Lo que sí que es importante es que a la hora de implementar Continuous Delivery intentes automatizar todo lo que puedas, ¿vale? Y estos son test, esto es infraestructura y despliegues principalmente. Hemos hablado de los test antes, la infraestructura también. Si tienes servidores en la nube, por ejemplo, que tengas una manera automática de configurar, bueno, de hecho da igual que estén en la nube o donde sean, que tengas una manera automática de configurar esos ambientes. Pueden ser en la nube, pueden ser en el ordenador debajo del escritorio, da igual, pero que sepas cómo se pueden configurar y que sea algo automático, ¿vale? Si creas máquinas virtuales, si usas contenedores Docker, lo que sea, que sea automático. Y bueno, y en los despliegues también, ¿no? Que no tenga que ser el despliegue es que yo voy y hago un SSH o un SCP y copio el jar de este sitio a este otro y luego empiezo Tomcat o lo que sea, no, que sea algo automático, que se automaticen esos despliegues. Si automatizas todo esto, como he dicho antes, ahorramos tiempo y podemos preocuparnos de otras cosas y también tendremos despliegues, tendremos un proceso con menos riesgos. Las deployment pipelines, las pipelines de despliegue, son un poquito difíciles de generar, pero son súper importantes para este proceso, ¿vale? Una pipeline de despliegue normalmente, muy raramente va a ser una cosa lineal, normalmente van a ser diferentes artefactos que hacen cosas, se juntan, a lo mejor luego se separan, luego se vuelven a juntar, ¿vale? Por la propia naturaleza de los sistemas. Cada vez los sistemas están siendo más y más complejos, estamos usando microservicios, estamos separando el frontend del backend, son dos aplicaciones diferentes, estamos haciendo cosas diferentes que hacen que tengamos diferentes artefactos que una vez integrados nos den en la aplicación el producto final, ¿vale? Entonces, es interesante y bueno que hagamos un ejercicio para pintar esa pipeline, ¿vale? Lo que se llama la ruta o el camino a producción, ¿vale? Entonces, es algo que se puede hacer, incluso aunque no hayas automatizado nada, ¿vale? Puedes empezar por decir cuál es el camino que recorre una línea de código desde que la subo, desde que le hago un commit, hasta que esa línea de código está en producción, ¿vale? Que a lo mejor puede ser, pues, se sube al servidor de Git y eso lanza Jenkins o la herramienta de Continuous Integration que uso y corre este test, corre este otro test y luego se sube a este ambiente y eso se hace a través de este script o como es AWS, pues a lo mejor tengo un script de CloudFormation o lo que sea, va allí, después hace esto otro, después se junta aquí, ¿sabes? Pintas ese proceso y puedes empezar a ver, es lo que se llama también
Value Stream Mapping, que es el mapa de valor, más o menos, que lo que te hace es que puedes pintar todo ese proceso y entonces puedes empezar a identificar pasos que son cuellos de botella o pasos que son manuales, por ejemplo, te puede identificar cómo puedes automatizar todos esos procesos, ¿vale? Y la última es una cultura de DevOps. Esto también es otra de las cosas que puedes hacer para mejorar tu madurez para mejorar tu madurez como empresa, como equipo, ¿vale? Bueno, esto es lo que hablábamos antes, digamos que es el concepto de la responsabilidad colectiva, ¿no? Que automatizas, piensas en la calidad del principio y que bueno, prestas mucha atención al feedback, tanto al feedback que te da el usuario final como al feedback del proceso en general, ¿vale? Y que bueno, intentas crear team o equipos que sean autónomos, independientes e intentas derribar esas barreras entre departamentos, ¿no? Entonces, lo que quieres es pues que bueno, estas tres personas, que el equipo de desarrollo, el equipo de operaciones o de infraestructura, el equipo de business, la gente, los QAs, que puedan trabajar de una manera colectiva. Y eso es lo que significa cultura de DevOps. Lamentablemente hay veces que hablamos de DevOps como esta persona o este rol, esta persona que sabe cómo crear máquinas virtuales, sabe lo que es Docker, pero realmente cuando hablamos de DevOps hablamos de desarrollo, Dev y operaciones, infraestructura, ¿vale? Todo junto. Y es cómo queremos que esa colaboración entre estos y los otros, digamos que los otros componentes de una organización sea una comunicación fluida y que sea una comunicación bidireccional y que todos trabajen en armonía y que todos sean súper felices trabajando juntos. Bueno, eso a lo mejor no, pero bueno, que tengamos esa colaboración, ¿no? Y que creemos un ambiente de trabajo en el que los desarrolladores, la gente de infraestructura, la gente de negocio se sienta empoderada para realizar su trabajo, ¿no? Y para que puedan, digamos, que compartir esa responsabilidad del producto. Y ya está, esto era. Muchas gracias. Supongo que tendréis un montón de preguntas, ¿no? Saber cómo poder aplicar esto en vuestro trabajo y un montón de cosas más. No tenemos camisetas, creo, pero Entonces ya no hay preguntas. Pero es conocimiento, es mejor que una camiseta. Si tuvieras que venderle la moto, entre comillas, si tuvieras que convencer a una empresa, a un equipo que no conoce y que no ha vivido lo que es Continuous Integration o Continuous Delivery, ¿cuál sería la forma más rápida de hacerles ver qué es lo que soluciona? Los despliegues los sábados a las 3 de la mañana, probablemente. Sí, probablemente sí. No tiene por qué ser a las 3 de la mañana un sábado, pero puede ser el tiempo que tardan en ir a producción. Y al final lo enlazas con el budget y la inversión que han puesto en eso y los resultados que tienen, y cuando les dices que si reducen los tiempos pueden ahorrar y pueden tener resultados antes, normalmente consigues que abran la chequera y que empiecen a invertir. Sí. También me podéis preguntar en Twitter o si no me podéis preguntar ahora después. Muchas gracias.